Vaya, tengan todos buenos días. Mi exposición es sobre las enzimas de origen animal con importancia farmacéutica, en especial las que pertenecen al grupo de proteasas. Primero vamos a recordar un poquito qué son las enzimas. Las enzimas son sustancias químicas que pueden ser fabricadas por nuestro organismo o que se pueden adquirir a través de alimentos. Estas enzimas catalizan, es decir, aceleran ciertas reacciones bioquímicas que ocurren de forma natural en nuestro organismo y en todos los organismos vivos. Se han utilizado desde hace siglos para obtener productos como queso, vino, pan, y actualmente se utilizan en la industria alimentaria para optimizar los procesos de producción de manera que sea más sostenible y para el desarrollo de nuevos productos alimenticios. De manera general las podemos clasificar en tres grupos, que serían las enzimas digestivas, las enzimas metabólicas y las enzimas dietéticas o enzimas de los alimentos. Por su nombre podemos fácilmente intuir a qué reacciones químicas es que si estos grupos pertenecen. Por ejemplo, las digestivas serían a reacciones digestivas de nuestro organismo, las metabólicas al metabolismo, y las dietéticas o enzimas de los alimentos son los que solamente las obtiene nuestro cuerpo a través de alimentos, es decir, nuestro cuerpo no las produce por sí solos. En esta imagen podemos ver ejemplos de enzimas digestivas. Tenemos la amilasa, la tripsina, la pepsina, la lipasa y la gelatinasa, pero dentro de la exposición más adelante solo vamos a ver dos de estas, pero para que vean unos ejemplos y la estructura de las mismas. Ahora bien, la aplicación de las enzimas. Como les mencionaba anteriormente, actualmente las enzimas se han explotado en el mercado industrial para la producción o el mejoramiento de ciertos alimentos. Ya se emplean de una forma rutinaria, ya no es algo como nuevo, ya es normal la utilización de las enzimas. En la elaboración de alimentos, también detergentes, curtidos, textiles, cosméticos y por supuesto en el área farmacéutica. Las proteasas representan uno de los tres grandes grupos de enzimas que se utilizan en la industria y se proyectaba que para el año 2021, o sea, el presente, el mercado global iba a alcanzar alrededor de 2.2 millones de dólares. Menciona que es uno de los grupos más grandes. Hay tres grupos de enzimas que son los más utilizados en la industria y estos son las amilasas, las proteasas y las lipasas. Entonces, dentro de estos tres grupos están las proteasas, que es de lo que vamos a estar hablando ahora. Este es un pequeño cuadro para que podamos ejemplificar cómo y dónde se usan las enzimas en la industria alimenticia. Podemos poner, por ejemplo, el queso, que la enzima en la elaboración tiene una función de coagular las proteínas de la leche y generar compuestos de sabor durante la maduración. También podemos tomar el pescado, que es la obtención de concentrados proteínicos y la recuperación del aceite y proteínas del tejido de desecho. Ahí luego en la presentación pueden seguir revisando el resto de productos y la función que cumple la enzima en la elaboración de los mismos. Ahora lo importante. Aplicaciones de las enzimas en la industria química y farmacéutica. Las enzimas en las industrias están enfocadas principalmente en la obtención de precursores de fármacos, o sea, en la obtención de ingredientes o sustancias que eventualmente van a llegar a ser convertidas en un medicamento. Y también en la semisíntesis de fármacos y la resolución enzimática de mezclas racémicas. Una mezcla racémica es una mezcla donde hay dos componentes químicos
con actividad óptica equivalente. Si recordamos un poquito, en Orgánica 2 vimos un poco de lo que era la actividad óptica de algunos compuestos orgánicos. Entonces, una mezcla racémica es una mezcla, por ejemplo, donde hay L y D estereoisómeros al 50%, o sea, hay 50% de uno y 50% de otro. Esto solo para que sepamos de lo que estamos hablando y no andemos perdidos. ¿Qué son las proteasas? Las proteasas son también llamadas proteinasas o peptidasas. Estas hidrolizan enlaces peptídicos de las proteínas. Existen proteasas comerciales de origen vegetal, de origen animal y microbianas. A nosotros nos interesan las de origen animal, que será la pepsina, la tripsina, la quimotripsina o renina. Su acción es bastante compleja, pues son bien específicas. O sea, el ataque a un enlace peptídico es bien específico, es decir, unas pueden atacar un enlace nitrógeno-hidrógeno, pero otra no va a atacar ese enlace. O sea, son bien específicas. Hay, por decirlo así, una para cada enlace. Por ejemplo, la renina hidroliza preferentemente el enlace entre la fenilalanina y la metionina de la caseína de la leche. Ahora bien, eso es la renina. Ahora, no podemos usar una pepsina para conseguir este mismo fin. Las enzimas están ampliamente distribuidas en animales, plantas y microorganismos y hongos, donde participan en una gran cantidad de procesos fisiológicos. Y aparte están involucradas en todo el ciclo de las proteínas, desde la biosíntesis, el control de destino, activación, hasta la degradación de los mismos. También participan en la división celular, la esporulación y la digestión de las proteínas de los alimentos. Y así muchas más funciones que ya sabemos que los procesos fisiológicos son bien amplios. Ahora, ¿cómo podemos clasificar las proteasas? No sé si alcanzan a ver la imagen, pero esencialmente se clasifican en exopeptidasas y endopeptidasas. Esta clasificación está dada más que todo por el sitio al que ella va a llegar a ejercer su función, es decir, el lugar de la cadena de aminoácidos donde ella va a hacer su acción. Ahí pueden ver que la clasificación de las exopeptidasas está en aminopeptidasas y carboxipeptidasas, y estas todavía se subclasifican. Y al lado está una imagen que nos ejemplifica dónde se hace el corte de estas cadenas, y que, si pueden ver, cada proteasa tiene un lugar específico donde hacerlo, no todas es el mismo. Y es por lo que anteriormente les hablaba que son bien específicas. Ahora, también existen inhibidores de proteasas, y es un tema importante porque si hay algún agente que está inhibiendo la acción de estas, nosotros en nuestro organismo vamos a tener repercusiones o síntomas de que nos está faltando esta proteasa. Los inhibidores de proteasas son muy frecuentes en la alimentación humana, los cuales inhiben los sistemas enzimáticos de sus depredadores, microorganismos o insectos, o tienen función reguladora, interviniendo en el proceso de autorregulación proteolítica o de almacenamiento en el organismo que los contiene. Es decir, que los inhibidores, aparte del hecho de que pueden estar interviniendo o obstruyendo el funcionamiento de las proteasas, también nos ayudan a mantenerlos regulados y no tener un exceso de las mismas, porque ya sabemos que si la deficiencia o el exceso siempre trae consecuencias al organismo, todo tiene que estar equilibrado. Y esa es la función que cumplen los inhibidores de las proteasas. Aquí hay un cuadrito donde se presentan algunos inhibidores de proteasas que están presentes en plantas comestibles comunes, o sea, que nosotros comemos siempre.
Por ejemplo, tenemos el frijol común, que es una semilla que inhibe lo que es la tripsina, la quimotripsina y la elastasa. También está el maíz, la papa, la soya, el arroz. Y si pueden ver, todos estos tienen una acción inhibidora sobre la tripsina especialmente. Es decir, que la tripsina es una de las proteasas al que mayor cuidado debemos tenerle, porque la mayor parte de los alimentos comestibles pueden tener una opción inhibidora sobre la misma. Ahora, desde otro punto, podemos clasificar, desde su origen, clasificar las proteasas en 3 grupos, que son las vegetales, las animales y las microbianas. Ya su nombre nos indica de dónde provienen. Algo que sí hay que mencionar es que dentro de las microbianas también se están clasificando aquellas que su origen es de los hongos. Los vegetales provienen de los animales, los vegetales provienen de los vegetales y los animales de los animales. Ahora, a nosotros solo nos interesa en esta ocasión lo que son las proteasas de origen animal. Las proteasas de origen animal del tracto digestivo, provienen del tracto digestivo de los mamíferos. Se conocen y se han estudiado desde hace mucho, inclusive desde antes que se conociera la naturaleza proteínica de las enzimas. Pertenecen a diversos grupos de proteasas que ya mencionamos antes, pero tienen en común el hecho de que se producen como precursores inactivos, es decir, que no se produce como una enzima así ya como tal, sino que se produce como un precursor inactivo que al llegar al tracto digestivo del animal es activado. En los animales, además de las proteasas gástricas, que se encuentra un gran número de enzimas distribuidas en diversos tejidos y compartimentos celulares, y cumplen como los lisosomas, que contienen grandes cantidades de enzimas hidrolíticas y que cumplen con una función primordialmente digestiva. Eso significa que la mayoría de proteasas de origen animal, la función que van a estar desempeñando dentro de nuestro cuerpo, son a través de lo que es mecanismo digestivo, o sea, para la digestión. Aquí tenemos una imagen de lo que es una vaquita, por decirlo así, para que podamos ver las partes internas de la misma y que tengamos presente, ya que más adelante, cuando vamos desglosando las enzimas, vamos a ver de dónde proviene cada una de ellas, o sea, qué parte del animal. Y también tenemos un cerdo. Bueno, ahora, proteasas de origen animal. Dentro de las proteasas de origen animal podemos mencionar la quimosina, la pepsina, la tripsina cristalizada, pancreatina, peptona y quimotripsina. La pepsina es una de las 3 peptidasas principales del aparato digestivo humano, junto con la tripsina y la quimotripsina. Fue la primera enzima de origen animal en ser descubierta en 1836 por Theodore Schwann. Esta imagen nos representa lo que es la estructura de la misma. Y la pepsina es producida por las células principales de la glándula gástrica como una proenzima. Esta es una enzima que nuestro cuerpo produce de forma natural, pero también podemos tener deficiencia de la misma, y al tener una deficiencia, una opción favorable es la ingestión de pepsina obtenida a través de un animal. Como sigue diciendo la diapositiva, es producida principalmente por las glándulas gástricas como una proenzima. El pepsinógeno es esta proenzima, quien por el efecto del pH ácido de nuestro jugo gástrico se hidroliza y adquiere su capacidad enzimática.
La pepsina es más activa en un pH entre 1.5 y 2.5, que es bastante ácido, y se desactivará permanentemente a un pH superior a 5. Procede de la capa glandular del estómago fresco de porcino y su obtención se prepara digiriendo con ácido clorhídrico la mucosa triturada de la pared estomacal. La solución se clarifica, luego se evapora parcialmente, se dialasa, se concentra y se vierte en planchas de vidrio para que se seque. Y se forma así la pepsina en escamas. O también se puede evaporar cuidadosamente al vacío y se obtiene pepsina esponjosa. Ahora, sus características. Se presenta en escamas transparentes, lustrosas o translúcidas, o en masas granulares o esponjosas, que son las dos formas de obtención que ya les mencionaba antes. También su color es amarillo claro o pardo pálido, o también se puede presentar como un polvo amorfo de color blanco o crema. Su olor no es desagradable y su sabor es ligeramente ácido o salado. La composición química de esta es poco conocida, pero en análisis de muestras ha presentado carbonos, hidrógeno, azufre, fósforo, nitrógeno y hierro. Los usos. Se administra para ayudar a la digestión gástrica, es una enzima proteolítica, ya lo mencionábamos, y se administra con preferencia después de las comidas, seguida de una dosis de ácido clorhídrico. Esta dosis de ácido clorhídrico es, por lo que ya vimos antes, el hecho de que se activa al llegar al estómago con el jugo gástrico. Entonces, si nosotros tenemos una deficiencia de jugo gástrico, no importa, o sea, no hacemos nada con ingerir la pepsina, si no se va a activar. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos deficiencia de pepsina? Pasa que la deficiencia de pepsina es un efecto colateral a la deficiencia de ácido clorhídrico o hipoclorohidrina. Esto debido a lo que hemos estado viendo que se activa con ácido. Entonces, si no tenemos ácido, vamos a tener una deficiencia de pepsina porque no se va a estar activando. Entonces, acá lo ideal sería identificar la causa. Si es que tenemos una deficiencia de ácido clorhídrico, igual ingerir la pepsina, pero también una dosis de ácido clorhídrico para que ésta se active. Las presentaciones. Se puede presentar como un elixir digestivo o también combinado con otras enzimas como la betaina. Este puede ser ingerido como cápsulas o en forma líquida. Ahora aquí tenemos un pequeño esquema de cómo funciona la pepsina dentro del cuerpo. Esta llega al estómago, ¿no? Tenemos la proteína, tenemos pepsina y ácido clorhídrico. Y la pepsina lo que hace es romper las cadenas proteicas a cadenas más sencillas, a péptidos. Otra de las enzimas es la quimosina. La quimosina también se conoce como renina o cuajo. Aquí hay algo bien importante y es que no hay que confundir la renina con una hormona renal, porque si lo decimos así, renina es lo mismo, pero se escribe diferente. La renina, cuando nos estamos refiriendo a una enzima, a la quimosina, se escribe con doble N, y cuando nos estamos refiriendo a una hormona renal, se escribe con una N. Es una enzima proteasa aspartica. Las proteasas asparticas son aquellas que usan una molécula de agua activada unida a uno o más residuos de aspartato para la catálisis de los sustratos peptídicos y se activan también en pH ácido.
Es muy específica para los enlaces peptídicos cuyo carboxilo pertenece a la fenilalanina o a la leucina. Sabemos que la fenilalanina y la leucina son parte de los aminoácidos esenciales de nuestro organismo. Tiene un punto isoeléctrico de 4.5 y una temperatura óptima de entre 37 a 43 grados Celsius. En sistemas modelos presenta una mayor actividad a pH 3.8, pero si lo usamos en leche, el pH óptimo es de 5. El punto isoeléctrico, si no recordamos, es el valor de pH al que la solubilidad de esa sustancia es casi nula. O sea, a ese valor de pH no podemos solubilizar la sustancia, en este caso la quimosina. ¿De dónde procede? Procede de la capa glandular del estómago del ternero y se obtiene macerando la capa glandular triturada del estómago del ternero en una solución de 0.5% de cloruro de sodio. Se filtra, se acidifica con ácido clorhídrico, saturándolo con cloruro de sodio. Se separa el precipitado, el cual se seca y pulveriza, y en el comercio se prepara por una variedad de métodos secretos. Estos métodos secretos, más que todos, es las personas que lo preparan de forma tradicional. Ellos tienen sus métodos, o sea, cada quien tiene su método para prepararlo, pero industrialmente se prepara como ya se los mencioné anteriormente. Ahora, ¿cómo lo vamos a identificar? ¿Cuáles son sus características? Se presenta como un polvo blanco amarillento o en forma de granos o escamas amarillas. Tiene un sabor salino y un olor bastante peculiar, pero no desagradable. Está compuesto, su composición química es aproximada de 58 aminoácidos y sus usos. Se usa para coagular la leche, haciéndola más digerible para convalecientes. Ha sido también usada como digestivo en el elixir de pepsina y renina, y su principal uso es para coagular la leche en la fabricación de quesos. Esta es la enzima de la que nos hablaba Harold en su exposición, que se usa para la preparación de quesos. Esta enzima coagula la leche, pero sin dañarla, o sea, sin dañar su sabor, su olor, etc. ¿Cómo se presenta? La presentación de esta enzima va a ser en polvo, también hay cápsulas o pastillas, y también se puede presentar de forma líquida. Ahora bien, cuando esta enzima se obtiene de forma casera o tradicional, lo que se hace es que se tiene la parte del animal del cual se extrae y esta se conserva. Si mal no recuerdo, dura aproximadamente de 15 a 20 días en estado así fresco, digamos. De ahí se puede seguir utilizando, pero es como que pierde de alguna manera la acción. Otra de las enzimas es la quimotripsina. Es una enzima que puede realizar proteólisis. La proteólisis no es otra cosa que la degradación de proteínas. La quimotripsina consiste en una cadena polipeptídica de 245 residuos, con 5 enlaces disulfuros y actúa en los sistemas digestivos de los mamíferos y otros organismos. Facilita la ruptura de enlaces peptídicos por reacciones hidrolíticas. Es un proceso que, a pesar de ser termodinámicamente favorable, ocurre de una manera lenta si no tenemos la presencia de catalizadores. Es decir, que si nosotros queremos una reacción rápida de esta enzima, vamos a tener que usar catalizadores. Procede del extracto de páncreas del buey
y sus características, o como lo vamos a encontrar, es como un polvo cristalino, amorfo blanco o amarillento, y es inodoro, es decir, no tiene ningún olor. Su composición química es un poco desconocida, pero sí podemos mencionar que está compuesta por aminoácidos. Ahora, los usos de esta. Se emplea de forma tópica, sola o en combinación con la tripsina para debridar heridas necróticas, o sea, aquellas heridas en las que tenemos acumulación de células muertas, en úlceras y en abscesos. Los abscesos son estos lugares en los que nosotros hemos tenido una lesión y se acumula lo que normalmente llamamos pus. También se emplea para la liquefacción de sangre y exudados que no se han organizado mediante tejido fibroso. Aunque la quimotripsina puede tener un papel bastante importante en la digestión intestinal de la caseína y otras proteínas, se emplea principalmente como agente antiinflamatorio sistémico. Entre algunos agentes antiinflamatorios sistémicos que podríamos mencionar para que tengan una idea de lo que hablamos, está la cortisona y la prednisona. También se ha administrado en lesiones de accidentes, en cirugías, en obstetricia, enfermedades de los ojos y cirugía oral, con la misma función de ayudarnos a la cicatrización de estas heridas. Ahora, las presentaciones. Se puede presentar como combinación junto con la tripsina o sola, como una solución inyectable. O sea, puede ser una solución inyectable o puede estar en combinación con la tripsina. Ahora, la peptona. Se conoce generalmente con el nombre de peptonas los productos que resultan del desdoblamiento hidrolítico de los albuminoides. Los albuminoides son proteínas naturales que están presentes en muchos tejidos del organismo. Estos son insolubles en agua y en diluciones acuosas, bases o ácidas. Se efectúan en diferentes condiciones en presencia de ácido clorhídrico o por fermentos, los que ya les mencionaba. Esta es la manera en la que la podemos encontrar. Y la peptona, a diferencia de las antes mencionadas, esta procede de la carne de las reses vacunas. La obtención es tratando estas carnes con solución clorhídrica, neutralizando con bicarbonato sódico, y esta solución que resulta, que contiene cloruro sódico, se evapora hasta consistencia de extracto o hasta sequedad. Ahora, ¿cómo las características? Las peptonas son trozos de color amarillo pálido ligero. La imagen anterior la veíamos ya macerada, pero sí presenta el color amarillo pálido. Esponjoso, muy fiable, o también de color blanquecino, inodora, no tiene olor y tiene un sabor amargo, pero no desagradable. La composición química está compuesta por sustancias proteosas, peptonas y aminoácidos. Los usos. La obtención de preparados se usa en la obtención de preparados galénicos de peptona. Se emplea en inyecciones endovenosas o hipodérmicas en la proteinoterapia. Ordinariamente se emplean proteínas de leche. La proteinoterapia, su palabra nos lo dice, es una terapia que utiliza proteínas para mejorar ciertas funciones del organismo. Como desensibilizante en la anafilaxia, como colagogo, asociado al sulfato magnésico, y también en la terapéutica alimenticia. Los preparados galénicos, según lo que estuve investigando, son preparados que se hacen
a partir de la combinación de varios medicamentos. Esta es la presentación, que son inyectables. Y tenemos la pancreatina, que es en este caso la enzima más utilizada o la que más se utiliza para efectos digestivos. Es uno de los fermentos existentes en el jugo pancreático. Esta nosotros la producimos de manera natural como producto de secreciones del páncreas en diversas especies animales. Se puede obtener del ganado vacuno, porcino, etc. Y tiene la particularidad de transformar los albuminoides en peptonas. Ahora procede, ya lo dijimos, del páncreas del cerdo o del buey y se obtiene mediante tratar el páncreas limpios y desmenuzados con el doble de su peso en agua, añadiendo cloroformo para evitar que se descomponga. Después de dejarlo reposar, se prensa, se filtra, se evapora a sequedad o a presión reducida. Sus características. Lo vamos a encontrar como un polvo amorfo de color crema, con ligero olor característico, más no un olor desagradable. La composición química. Contiene 3 enzimas, amilopsina, tripsina y esteapsina. Los usos son bastante amplios. Esta enzima se usa en la preparación de alimentos predigeridos para inválidos, para que a esas personas les cueste menos la digestión, ya sea porque tienen deficiencias pancreáticas, porque les han extirpado el páncreas o porque tienen alguna enfermedad relacionada con el mismo. Se han empleado gránulos de pancreatina con la capa entérica para tratar niños con enfermedades celíacas y deficiencias pancreáticas similares. Está indicada en el tratamiento de pacientes con fibrosis quística, pancreatitis crónica, pancreatectomía quirúrgica parcial o total, lo que ya les mencionaba, en personas que tienen deficiencias pancreáticas o ausencia de la misma, y otras condiciones crónicas asociadas con la insuficiencia pancreática exógena. La administración de la pancreatina disminuye el contenido de nitrógeno y grasas en las heces. Las presentaciones van a ser más que todo como comprimidos, tabletas. Tenemos, por ejemplo, el Anaflan compuesto, que aparte de la pancreatina, también posee simeticona, que también nos ayuda a los procesos digestivos. Y tenemos el Anaflan enzimático, que aparte de la pancreatina tiene simeticona, pero con ausencia de metocloropramina. La tripsina cristalizada se clasifica como una enzima proteolítica, provoca proteólisis de diversos sustratos proteicos, incluyendo sangre coagulada, exudados pirulentos, o sea, pus, tejidos necróticos, células muertas, pero no ataca a los tejidos vivos. Entonces, no tenemos que tener cuidado de decir que nos va a atacar tejidos que sí están en su funcionamiento regular. Procede de un extracto de páncreas del buey. Sí, lo vamos a ver como un polvo amorfo o cristalino blanco o amarillento. No tiene olor. Como otras enzimas, la tripsina cristalizada es estable en estado seco. En solución se deteriora rápidamente, o sea, pierde sus propiedades. Así que se debe almacenar en recipientes herméticos al amparo del calor excesivo. Y su composición química también es bastante desconocida, pero podemos mencionar el hecho de que está compuesta por varios aminoácidos. Los usos. Se emplea tópicamente
o por inyección local. Puede ser un ungüento o puede ser un compuesto inyectable. Como desbrindante de lesiones superficiales necróticas y piógenas. Una lesión piógena es lo que nosotros normalmente llamamos como una ampolla, que se seca con rapidez y forma una costrita, a que nosotros siempre nos arrancamos. En este sentido, es un agente para la limpieza de las heridas. No tiene efecto sobre la actividad de los antibióticos, o sea, no hay problema que nosotros ingiramos esta enzima aun cuando estamos consumiendo antibióticos para las lesiones. Y también puede combinarse con esto para favorecer la cicatrización, para que nuestro mejoramiento sea más rápido. Esta es la presentación inyectable. Les voy a deber la tópica porque no encontré, pero así se presenta. Y esa ha sido toda la exposición. Gracias por su atención y si tienen alguna pregunta pueden hacerla. No sé, compañero, sería de ver alguna opinión sobre la exposición de Berenice. Si no, pues hay que suspender, ¿verdad, Bere? Para que siga Caleb, creo que termina.